Bueno, hermanos, resolvimos el primer problema del día, ¿verdad? Estamos en buen camino. Vamos a orar y después vamos a comenzar. ¿Suena? A donde estén, vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Santo Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te necesito. Que no sea yo, pero sino tú, que hables palabras de vida y vida eterna. Por favor, Dios, sea con nosotros y acompáñanos. Escóndeme detrás de la cruz, enséñanos todo, algo nuevo o quizás no nuevo, pero una verdad que cambie y transforme nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Digo no algo nuevo porque pueda que sea una verdad que ya conocemos, pero quizás al aplicarla o al escucharla de una manera diferente, podamos acatar y aprender algo nuevo. Entonces, hermanos, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 25. Y quizás aquellos que conocen un poco más de la Biblia cojan un poco de miedo porque entre los adventistas, el capítulo 25 es un capítulo muy conocido de Mateo en términos de profecía, ¿verdad? En términos de profecía. ¿Por qué? Porque comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, quizás ustedes digan, ok, ese capítulo, pero no he dicho versículo todavía, entonces no es ahí que iremos. Vayan y acompáñenme al capítulo 25. Vamos a comenzar desde el versículo 13, ¿verdad? Desde el versículo 13. Y quiero que ustedes, antes de que ustedes entiendan el trasfondo de lo que vamos a leer y de lo que quiero quizás que nosotros hagamos esta mañana. Perdón, que tengo las notas aquí. Entonces, por eso me ven mirando hacia abajo. Ok. En el contexto bíblico, lo que vemos es que Cristo está hablando con sus discípulos concerniente a la segunda venida de Dios, a la segunda venida de Él mismo, de Cristo, ¿verdad? Ya el fin del mundo. Vemos que en el contexto actual, la parábola de las 10 vírgenes habla y hace alude a un futuro, ¿verdad? Cuando venga juicio, que habrán 10 vírgenes, dígase, cristianos en sí, ¿verdad? Pero personas preparadas y personas no preparadas. Ese es el contexto, que cuando venga el Hijo del Hombre, habrán de esas 10 vírgenes, habrán 5 que se prepararon y 5 que no estaban preparados. Siguiendo ese mismo contexto, hablando del fin del mundo, hablando de la segunda venida de Cristo, Él nos da otra parábola muy interesante, muy conocida, pero quizás no se entiende en el mismo contexto, porque noten, una sigue la otra. Comenzando del versículo 13 dice, ¿verdad pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos hablando en un contexto futuro, estamos hablando en un contexto escatológico del fin del mundo, del fin del tiempo. Entonces nota cómo él sigue, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Eso se refiere a Jesús. Jesús vino, ¿verdad? Él nos dio
talentos, Él nos dio regalos y se fue. Para comprobar eso, quiero que ustedes me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 8 y 7. Hermanos, esto va a ser un poco, la primera parte va a comenzar un poco lento, va a ser un poco de un estudio, ¿verdad? Y después vamos a entrar en materia, ¿verdad? Pero quiero que ustedes entiendan algo. En el capítulo 4 de Efesios, versículos 8 y 7, en esa orden, ¿verdad? Dice, por lo que dice el versículo 8, subiendo en lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 7, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, entendemos que en esa parábola, el hombre que da talentos simboliza a Cristo. Y él se va a una tierra lejana. Él se va al reino de los cielos. Después de su muerte, él resucita y asciende. Noten lo que él está haciendo. Él está preparando la escena para que entiendan sus discípulos y hoy en día tú y yo, ¿qué se espera de nosotros por medio de esta parábola? En los tiempos del fin. Porque ese es el contexto en el cual estamos. Él está hablando del tiempo del fin. Ok. Siguiendo dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y cómo le responde Cristo? Muchas veces nosotros decimos, que yo escuche estas palabras. Entiendan el contexto de dónde viene esa cita, note lo que dice. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No es interesante? Quizás para ustedes no, pero yo leyendo y reestudiando esta parábola, esta lección, entré como finalmente capturé, entendí. Muchas veces nosotros escuchamos este versículo fuera de contexto. Y entendemos que eso será cuando Dios venga, que nosotros... No. Él está hablando, sí, cuando Cristo venga. Sí, en pos de nuestra entrada al cielo. Pero es en base a lo que nosotros hagamos con los talentos que Él nos ha dado. Pero seguimos, hermanos. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembre y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle
en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es fuerte, es difícil escuchar esas palabras e incluso es importante al escucharla entender cómo es que se dicen, porque muchas veces nosotros tenemos la mala impresión de que Cristo Dios es cruel. Dice la hermana White en el libro Camino a Cristo, que Él nunca negaba decir la verdad. Él siempre decía lo necesario, pero con amor. Y cuando Él tenía que reprobar a alguien, cuando Él tenía que corregir a alguien, e incluso los mismos fariseos, Él lo decía con dolor y con lágrimas en su voz. Dios es un Dios benigno. Él nos deja esta parábola para que nosotros entendamos qué se espera de nosotros. Hermanos, leyéndolo, como hicimos referencia a Efesios, entendemos, y también podemos dar referencia a 1 Corintios 12, entendemos que estos regalos de lo cual él habla, estos dones, estos talentos en un aspecto espiritual, tienen que ver con los regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Dios nos da a cada uno de nosotros talentos, dones específicos. Vemos que si entramos a Corintios, e incluso Efesios también lo menciona, 1 Corintios capítulo 12, menciona dones espirituales, ¿verdad? Nota que dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, si me acompañan al versículo, podemos comenzar desde el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermanos, todos tenemos dones y talentos. Todos. Se nos fueron dados por medio de la promesa del Espíritu Santo. Dice de Cristo, Efesios 4, que Él tomó cautiverio, Él tomó la cautividad cautiva y nos dio dones a los hombres. Si entendemos y vemos en el libro de Hechos, Cristo le dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido. Entonces, nosotros al recibir el Espíritu Santo, recibimos poder. Y recibimos el poder para ejercer esos dones completamente. Y aunque los dones y los talentos, espiritualmente hablando, porque hay otra parte, pero espiritualmente hablando, hace alusión a los dones espirituales que se nos dan por el Espíritu Santo, que Dios le da a la iglesia para el provecho y el establecimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Aquí, esos talentos abarcan más que eso. También hay otros talentos naturales, cultivados, que nosotros tenemos. Quizás talentos no espiritual. Porque, hermano, noten
El término mayordomo, ¿verdad? No sé si se lo han definido esta semana, pero yo quisiera hacerlo. Si vamos a la Real Academia Española, tiene varias definiciones. Yo le quiero leer dos. La primera, criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Definición 2, mayordomo de Estado. Persona a cuyo cargo estaba en la casa real y el cuidado de la servidumbre del Estado de los caballeros. Hermanos, el ser mayordomo implica que nosotros se nos ha dado responsabilidad sobre algo que no es nuestro. Originalmente, ¿verdad? Yo iba a establecer el derecho de Dios como Dios, ¿verdad? De exigir de nosotros una mayordomía fiel. Si ustedes notan, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nuestra introducción a la Biblia, a la vida, es la siguiente. En el principio. ¿Qué es antes? ¿Qué va antes del principio? No hay nada. Antes del principio, ¿verdad? No hay nada. Noten. Creó Dios. ¿Qué eso me deja entender? Analizando esa línea. ¿Qué consta la pregunta que acabo de hacer? Antes del principio, ¿qué era? ¿Qué había? No se sabe. Pero la Biblia me deja saber que antes del principio Dios estaba ahí. Porque en el principio creó Dios. Que implica que Dios estaba antes de que todo existiera. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. 3 personas. La misma oficina que es Dios. Existían, coexistían siempre. No había una eternidad antes de Dios, no habrá una realidad después de Él. Él es. Sencillamente por eso le dice a Moisés, dile, Él es el que es. Él es, te envió. Yo soy, ¿verdad? Él es, yo soy. Dice Dios de sí mismo. Nosotros decimos, Él es. Y ya. El que fue, es y el que habrá. Siempre. Dios es, existe. Entonces, si Dios estaba antes del principio y dice que Él creó, implica que Él es el dueño de todo. Otra vez, le pregunto, ¿qué existía antes del principio? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios, lo único. Que implica que todo lo que viene a existir desde el principio es de Dios. Dios lo crea. Entonces, otra vez, para entender nuestra posición como mayordomos, tenemos que entender que un mayordomo es un siervo, primero que todo y antes que nada. Por eso en la parábola Dios le dice, había un hombre y él tenía siervos. Él le dio a sus siervos talentos. Entonces, tenemos que identificar correctamente quién es el dueño y quiénes son los siervos. Y si Dios creó todo, implica que todo el mundo que no es el dueño es el siervo. Así de sencillo. Ya que Él nos creó a todos
todos somos hechura suya. Dice Pablo que en él nosotros respiramos y tenemos nuestra vida, nuestro existir. Entonces, de ahí partimos este entendimiento, esta jornada, este conocimiento, esta realidad de ser mayordomos, de que Dios es el creador y nosotros hechura suya. ¿Okay? Entonces, Él nos da talentos y habilidades. Pero desde antes, nuestro trabajo siempre era administrar. Y hermano, quiero dejarles saber algo. El hecho de administrar no es una carga. A Adán se le dio el trabajo de trabajar, ¿verdad? De trabajar el jardín, de hacerlo crecer, de elaborarlo, ¿verdad? Ese fue su trabajo antes de la caída de Dios. Perdón, antes de la caída del hombre. Nos dice Dios que él le había dado, por medio de la palabra de Dios, nos dice Génesis, que Él le había dado al hombre un trabajo, ¿verdad? Él no iba a quedarse sin hacer nada. Entonces, vemos que desde el inicio, desde el principio, el trabajo del hombre siempre era ser mayordomo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se fue hallado ayuda idónea para él. No entraremos a ese tema, pero el punto es de enseñar que Adán fue hecho mayordomo de la tierra. Esto no es algo nuevo. Y otra vez le reitero, porque es importante mantener en perspectiva el hecho de que el único que puede asignar un mayordomo es aquel que es dueño de aquello que está otorgado. Entonces Dios es el creador del mundo, de todo lo que en él habita. Por ende, él deja que el hombre administre. ¿Por qué? Porque él tiene confianza en nosotros, hermano. El punto es que no es un cargo, no es un trabajo, no es un castigo. Dios no deja administrar la naturaleza, Dios no deja administrar esos talentos que se nos son dados, porque Él confía en ti, Él confía en mí. Pero entonces quizás ustedes dicen, ok, ya, gracias, entendemos esa parte, Dios es el creador de todo, por ende nos puede asignar como mayordomos. Cristo en esta parábola es aquel hombre que da talentos y se va a una tierra lejana. Entonces él llega y él comienza a preguntar, pero ¿qué son esos talentos? Hablamos un poco de eso. ¿Para qué se usan? ¿Cómo se multiplican? ¿Por qué a unos se dieron 5, a otros 2? Vamos a ver. Vamos a comenzar a desglosar. Vemos algo interesante en términos de cuántos talentos se le dan a la persona. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Los talentos que Dios te ha dado son de acuerdo a tu capacidad en ese dado momento.
Todo el mundo ha recibido talentos naturales o talentos que cultiva. Todo el mundo se le pedirá cuenta de aquellos talentos. Aquellos de nosotros, todo el mundo, eso implica creyente como no creyente, cristiano como pagano, ateo como no ateo. Todo el mundo se le dieron dones y talentos. Pero aquellos que son siervos de Dios son aquellos que se rinden y buscan que el Espíritu Santo los use para que ellos puedan administrar esos talentos correctamente. Entonces, entrando aquí en contexto de la parábola, que en pos de qué estamos girando, para entender este tópico de mayordomía, vemos que se les son dados a cada uno talentos de acuerdo a lo que ellos pueden hacer, de acuerdo a su capacidad. Dios te prueba con esos talentos. Hay algunos que si tuviesen 5, no fuesen fiel con ellos. Por eso Dios le da 2. Y aquellos que tienen 2, que quizás no hubiesen sido, entonces Él le da 1. Pero cada uno tenemos algo. Pero hermanos, no te sientas mal, porque el talento que Dios te dio a ti, Él te lo dio porque Él sabe que si tú cultivas ese don o ese talento correctamente, se multiplicarán. Entonces entramos a la segunda pregunta: ¿cómo se multiplican los talentos? Noten lo que dice la parábola. El versículo 20. No, perdón. No, sí, el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y cómo fue? Él fue y negoció con ellos. Dice el versículo 16, y él que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 otros talentos. Él lo puso a uso, él lo usó. Y al usarlo, no es que otros talentos místicamente se desarrollan, pero es que en el buen uso de lo que Dios te ha dado, tú vas a adquirir otros talentos. Quiero darle un ejemplo práctico. Han habido personas que han perdido oportunidades o trabajos por no ser puntual. Quizás el talento o el don que Dios te ha dado es el don de ser alguien puntual o de ser alguien muy amigable. Las personas te buscan, quieren ser tu amigo y te dan oportunidades. Pero si tú no cultivas, ¿verdad?, el don o el hecho de ser puntual, tú puedes perder muchas oportunidades. Pero al ser puntual, tú ganas oportunidades de multiplicar tus talentos. Viendo eso de una manera súper práctica, hermanos, lo mismo se puede decir de los dones del Espíritu. Algunos Él llamó a ser pastores y maestros, predicadores o evangelistas. Quizás tu talento, tu don es ser evangelista. Pero si tú no te sientas y estudias la palabra, no tienes esa disciplina, no cultivas esa disciplina, de nada te será el uso de ese evangelista. Porque ¿con qué tú vas a convertir, con qué tú vas a predicar la verdad si tú mismo no la tienes? Él da talentos de acuerdo a la capacidad, pero lo que tú haces con estos talentos es lo que dirá o dejará ver
cuántos talentos tú desarrollas o si has sido un mayordomo fiel. Pero los talentos no solo son los regalos del Espíritu Santo. Yo voy brevemente a nombrar diferentes áreas que también incluye talentos, las facultades mentales, tu mente. Eso es un don que Dios te ha dado. Y nos toca a nosotros ir a Él, a donde Dios, para que Él nos ayude a desarrollarla. Pero el desarrollo no es místico. El desarrollo no es tomarse una poción, no es una receta, no es... El desarrollo es práctico. ¿Tú quieres desarrollar la mente? Vamos a leer todos los días. Eso desarrolla tu mente. Vamos a estudiar cosas que nosotros no conocemos. Vamos a perfeccionar ciencias que ya sí conocemos. Y quizás ustedes escuchan y dicen, ok, pero ¿de qué él me está hablando? Hermanos, quizás hay un hermano aquí que es mecánico. Así es que él se gana la vida. Tú quieres desarrollar tus poderes mentales, las habilidades que Dios te ha dado. Estudia la mecánica, estudia los carros, indaga, comienza a ver cómo tú puedes mejorar ese talento que Dios te ha dado. Quizás hay hermanos que son maestros. Igual, estudia la educación verdadera, el método de Cristo, cómo yo puedo hacer que estos jóvenes, estos jovencitos, cambien su vida. ¿Cómo yo puedo hacerme más eficiente? Sobre todo la ciencia de la Biblia. No hay un libro más poderoso para agrandecer el conocimiento que la Biblia. Y le voy a dar un ejemplo súper práctico. Yo estudié economía. Y quizás alguien dice, ¿cómo yo leyendo la Biblia me ayudará con la economía? O quizás, ¿cómo yo leyendo la Biblia me ayudará como ser doctor? O quizás, ¿cómo yo estudiando la Biblia me ayudará a ser mecánico? No tiene sentido. Pero hermanos, cuando yo estudiaba la Biblia, yo aprendía que yo tenía que ir más lento. Porque la Biblia no era un libro solo para darme información. Contenía historia. Y uno no lee una historia, uno no escucha una historia para información. Pero uno estudia un libro de economía para buscar información, sacar la información. Ok, ¿cuál es la ecuación? Ok, ¿cuál es la gráfica que tengo que hacer? Ok, ¿qué? Lo mismo. Ok, el carro tiene este problema. Ok, ¿qué es lo que dice el manual para yo arreglar el carro? Pero cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, comienza a conectar conceptos grandes, mayores, y tu cerebro comienza a hacer conexiones, amplia tu habilidad. Entonces tú vas a comenzar a ver los problemas ya quizás de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tú te estás acostumbrando a tomar tu tiempo, a entender, a pensar, a analizar cosas que requiere la Biblia, a imaginar, a aplicar. ¿Cómo esto aplica a mí? Y tú verás que en ese proceso de estudiar la Biblia y dejar que el Espíritu obre en ti, tu manera de pensar y ver la vida cambiará. Y tú crecerás en diferentes aspectos. Hermanos, otro aspecto son las palabras. Dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero poderoso. Para salvación o maldición, bendición o maldición, es poderoso la lengua. Dios nos da el talento del comunicarnos. Quizás no diré hablar porque hay personas que no pueden hablar, pero sí se pueden comunicar. Y lo que nosotros decimos y hacemos implica. Y de esto también Dios nos pedirá cuenta. De nuestra influencia en el trabajo, esos chistes que hacemos o incluso los chistes de lo que nosotros nos reímos. Las actitudes, las palabras que nosotros decimos, las cosas que hacemos, también implica. Dios nos pedirá
cuenta de esa influencia, porque el talento que Dios quizás te ha dado es que las personas te escuchen o te sigan. Quizás tú eres alguien bien chistoso, bien abordable, bien agradable, las personas te siguen, quieren estar alrededor de ti. ¿Qué influencia tú estás dando o ejerciendo sobre otros? El tiempo. ¿Cómo tú estás usando tu tiempo? Todos tenemos 24 horas, todo el mundo. Sin embargo, hay unos que la aprovechen más que otros. Le daré un ejemplo, quizás chistoso. Yo tengo 25 años. Y yo veo en el mundo, cuando yo me acuerdo que yo tenía como 18 o 20, y en los Olimpiados había niños de 15 compitiendo a un nivel mundial. Y yo decía, yo tengo 20 y yo no he hecho nada y este muchacho tiene 15 y tiene medallas de oro. ¿Por qué? Porque él usó su tiempo para eso. Y ahora, yo no estoy diciendo que dedique tu vida a ser un atleta. No es lo que digo. Lo que digo es, ellos decidieron que su tiempo tenía mejor provecho ejercitándose que quizás haciendo otras cosas. Viendo televisión, jugando videojuegos, hablando cosas que no tienen provecho. Dios también nos va a pedir cuenta de nuestro tiempo. ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? Todos tenemos la misma 24 horas. Otra área que incluye esto de talentos es la salud y la fuerza. Hermanos, la salud es algo que muchos tomamos en vano. ¿Qué ejercicio? ¿Qué el gimnasio? ¿Qué comer saludable? Sí, en teoría suena bonito. Pero todos hemos visto lo que el no tener salud le puede hacer a alguien. Más en estos 2 años de pandemia hemos visto cuán precioso y cuán importante es la salud y qué frágil es la vida. Estamos siendo fieles mayordomos en nuestra salud, ejercitándonos, saliendo, caminando, corriendo, comiendo saludable, durmiendo lo suficiente, tomando agua. Son cosas sencillas, pero muy importantes. Hermanos, el dinero. Estamos siendo fieles mayordomos en nuestro dinero. Estamos siendo fieles. Hay personas que en Dios ha dado mucho dinero, porque Él sabe que con eso ellos serán fieles. Pero hay otros que si tuviesen esa cantidad, no fuesen fieles. Y yo no estoy diciendo que Dios no te ha dado dinero. Yo no estoy diciendo que tu condición ahora refleja la realidad de que si tú fuese fiel o no. Pero lo que yo digo es, analízate. Con lo poco que tienes, ¿estás siendo fiel? Entonces, ¿crees que es justo? ¿Tú querés adquirir más si con lo que tienes ya no estás siendo fiel? Dice el hermano White, si el siervo que le hubiesen dado un talento, le hubiesen dado 5, él también lo hubiese escondido. Dios no juzga y no pide cuenta de lo que tú no tienes. Él no le va a decir a la persona de un talento, ¿por qué no me generaste 5 más? No, eso no fue lo que él preguntó. El que él le dio 5, generó 5. El que le dio 2, generó 2. Si él te da 1 y tú generas 1, has hecho tu trabajo. ¿Por qué? Porque te estabas obrando, estabas funcionando, estabas trabajando con lo que él te dio. Pero hermano, otra área
son las afecciones. Todo el mundo aquí tiene la habilidad de ser bueno, benigno, tierno, cariñoso. ¿Estás tú siendo fiel mayordomo de eso? ¿Estás tú siendo fiel a la profesión de ser hijo de Dios, de ser cristiano, representante de un Dios que es amor? Quizás algunos dicen en buen dominicano, pero una pela que él no está dando. Pero no es así. Yo mismo leyendo esto, dije, no, yo estoy mal. Yo no estoy siendo un buen mayordomo de mí. Nada. Todo lo que me has dado, comparado a lo que yo estoy leyendo, es mucho. Yo no puedo hacerlo. Dios demanda perfección, dice la palabra de Dios. Sed pues perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y la realidad es, hermanos, que si después de esto tú te sientes que es imposible hacerlo, has llegado a la conclusión correcta. Pero yo quiero llevarlo a un versículo. Acompáñenme al libro de Mateo, el mismo libro, capítulo 19, versículo 26. Y noten, dice ahí, para los hombres, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, pero no paramos ahí. Vamos a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios no te pide que de tus propias fuerzas tú hagas algo. Él pide que tú dependas de Él y que tú dejes que tu voluntad sea guiada por Él. Pero nadie dijo que eso sería fácil. La mayor y más grande batalla que tendremos que librar en nuestra vida es la batalla contra el yo. Mi voluntad, mis deseos. Pero hermanos, Él es fiel y cumplirá. Él es fiel para terminar la obra que Él ha comenzado en ti. ¿Qué nos toca a nosotros? Darle nuestra voluntad, rendirnos a Él, ser fiel en lo pequeño. Si los hermanos dicen que el culto comienza a las 7:45, no llegue a las 8. Si el pastor te dice, si la junta ha votado que tomes este cargo, tómalo y sé fiel. Si tu trabajo no te está pagando mucho y tú sabes, cumple con tus deberes. Si la renta viene, sé fiel en tu diezmo y ofrenda. Y Dios hará para ti y por ti lo que es imposible. Ahí adquirimos la gracia. Ahí llamamos y clamamos y el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el Dios tuyo y el mío, descenderá y Él nos ayudará a multiplicar esos talentos. Hermano, que nadie diga, pero yo solo tengo un talento. Si tu talento es sonreír, sonríe. Y Dios obrará. Quizás de una sonrisa
Vendrá un hermano a la iglesia y has salvado una alma y te has vuelto un evangelista. Quizás de una sonrisa comenzarás una conversación y esa conversación te impulsará a estudiar la Biblia porque ellos te harán preguntas que tú no sepas la respuesta. Pero al tú estudiar, ahora estás adquiriendo conocimiento, hermanos. Has desarrollado 2 talentos. No es algo místico, es algo práctico. El propósito de este mensaje no es que ustedes salgan de aquí con un conocimiento más maravilloso. No, es que ustedes salgan de aquí haciendo lo que Dios espera de ti y lo que Él está dispuesto a hacer para ayudarte. Él le ha dado dones a la iglesia para perfeccionarla. Eso te incluye a ti. Sin ti, la iglesia no sería perfecta. Porque las habilidades y los talentos tuyos son únicos y Dios quiere trabajar contigo para llevar a los hermanos tuyos, a esta su esposa, a la boda en el Canaán celestial. Hermanos, termino con esto. Los que multiplicaron sus talentos fueron aquellos que negociaron, que trabajaron con ellos. Nuestra espera en Cristo debe ser una de ministerio. Tenemos que ministrar a los otros con los talentos que Dios nos ha dado. Por eso cuando Él regresa, ellos están en eso. No dice que ellos pararon de negociar, ellos seguían negociando. Y cuando Cristo regresó, ellos pudieron darle cuenta. Pero aquel que no era un mayordomo fiel, nota lo que Él dijo. Él dice: Señor, te conocí, el versículo 24, conocí que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso no es quien nuestro Dios es. Ese siervo malo tenía una concepción errónea de quién era Dios y de quién es Dios. Dios da talentos, pero Él también da la habilidad para nosotros usarlo. Aquellos que están fielmente siguiendo a Dios ven las oportunidades y las circunstancias como una ayuda. Aquellos que oran para desarrollar paciencia cuando vengan las personas o los problemas que te hacen perder la paciencia, no es Dios, en buen dominicano, tirándote un gancho. No es Dios tratando de hacerte caer, ni tentándote. Vemos en Santiago que Dios no tienta. Es Dios dándote las oportunidades para que tú desarrolles eso que tú le has pedido. Hermanos, aquel que use y desarrolle sus talentos, no solo se le dará más, pero estará preparado para la venida de Cristo. Noten algo, y el versículo 13 del capítulo 5 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice el versículo 19 del mismo capítulo 25: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Ellos no sabían cuando Él venía, pero aquellos que estaban trabajando estaban listos. Cuando Él vino, ellos estaban preparados para rendirle cuenta. Entonces, hermano, mi oración para ti esta mañana es que nosotros aquí hoy hagamos un pacto con Dios para seguir trabajando. Si no has comenzado, comenzar trabajando. Comenzar a trabajar en tu vida personal, con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Vamos a comenzar a trabajar, a utilizar nuestros dones para cuando venga Cristo pronto en las nubes de los cielos estemos preparados. Hermanos, vamos a orar, pero mientras yo ore, yo quiero que ustedes piensen cuáles son esos talentos que Dios te ha dado, que quizás son cosas que tú dices, pero yo ni puedo usar eso en la iglesia. Yo soy mecánico.
yo limpio casas, yo cuido de niños. La iglesia no tiene uso para un talento así. Yo tengo para decirte que eso no es verdad. Pídele a Dios hoy, ahora, que te ilumine, que te des oportunidades para tú usar esos talentos para ministrarle a otros. Y aquellos que quizás dicen, yo no tengo talentos, yo no sé cuáles son, pídele a Dios ahora, mientras yo ore, que te revele esos talentos y te dé la oportunidad y el discernimiento de verlos. Hermanos, vamos a orar los unos por los otros también, para que seamos fieles, administradores y mayordomos de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, gracias por este momento y por la oportunidad que tú nos has dado de compartir este tiempo juntos. Dios, mi oración es que todo el mundo que salga de aquí no se acuerde de mis palabras, no se acuerde de mi rostro, pero si no, se acuerde del mensaje que yo entiendo que tú nos has dado. Todos aquí tenemos talentos y todos aquí tenemos un propósito, pero no podremos usar ni perfeccionar ninguno de los dos si no llegamos a ti, si no nos rendimos a ti. Yo pido que cada persona aquí, Dios, tú le dé el discernimiento para ellos entender su talento. Y no solo el discernimiento, pero también, Dios, pido que tú le des la oportunidad para ellos usarlo. Y mientras ellos usen ese talento, que sus corazones quemen adentro de ellos y ellos sientan que esto es para que Dios lo ha llamado, que esto es el propósito que Dios le ha dado y que ellos comiencen a sentir el gozo de ser trabajadores conjuntos con Cristo. Padre, bendice la iglesia de White Plains de una manera especial. Bendícelo, Padre, con el talento y con el corazón de misión que tú quieres que cada siervo tuyo tenga y posea. Y Dios, que ellos sean un ejemplo en su comunidad. Bendice el distrito completo al igual. Y bendice el pastor Luis Pérez, Dios. Que tú lo puedas seguir guiando, usando y dirigiendo. Bendícenos hoy y aunque el culto se ha acabado, nuestro sábado que continúe y que nosotros estemos rendidos a ti. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.